Buenas tardes, compañeros. Les agradecemos por unirse a este taller que vamos a impartir el día de hoy. Es una actividad que corresponde a las actividades de la práctica profesional supervisada PPS. El taller tiene el objetivo de poder capacitar en diferentes herramientas a los alumnos, tanto los que están como los alumnos que están cursando la carrera en diferentes semestres. Entonces, el objetivo de realizar el taller es que todos podamos crecer en conocimiento y podamos ayudarnos para tener herramientas y poder crecer en nuestra formación profesional. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la importancia de las anotaciones y creación de familias en Autodesk Revit Arquitectura. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por dejar este tiempo para poder participar del taller. Les presento al grupo de trabajo. Está compuesto por Jennifer Larisa de la Cruz Jack, Pablo Pareciboy y su servidor, Brian Armando Sánchez. Ese es tu programa. La agenda para el día de hoy es la siguiente. Importancia de los elementos de anotación, información, tamaños adecuados de texto, comparación del flujo de trabajo de Revit y AutoCAD, grosores de línea en Revit, familia y plantilla de familia, ubicación de archivos. Posteriormente vamos a pasar a lo que es la práctica, que es la creación de ejes, creación de sección, niveles, título de vista. Y podrán observar que ahí dice guía de estudio. A su correo les vamos a compartir un enlace donde van a poder descargar algunas normas de las cuales se extrajo información para esta. Además, en ese enlace van a poder descargar guías y tutorial de lo que vamos a realizar en el taller del día de hoy. Antes de dar inicio, queremos agradecer como grupo al Movimiento Vida Estudiantil, fue el cual nos habilitó la plataforma para poder trabajar y estar con ustedes. Movimiento Vida Estudiantil trabaja con estudiantes universitarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Su propósito es trabajar la vida espiritual. Si alguno está interesado de poder formar parte de este movimiento, pueden comunicarnos y al correo al cual se ingresaron para este taller. Nosotros con gusto les vamos a... Bueno, vamos a comenzar. Entonces, cedo la palabra a mi compañera Larisa de la Cruz para poder iniciar con la presentación. Gracias, Brian. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer punto, que es la importancia de los elementos de anotación. Si me hacen favor de cambiar la diapositiva. Bueno, entonces los elementos de anotación nos dice que estos son los elementos encargados de poder proveer la información que nosotros necesitamos para nuestro proyecto. Esta información debe de ser correcta, su interpretación, tanto en trabajos de gabinete u oficina, pero sobre todo en campo. Por eso es esencial tener estos elementos de anotación. La documentación de los proyectos es mediante la anotación. Cada plano constituye su determinada nomenclatura. Entonces, es por eso que nosotros nos vamos a enfocar en este tema que son las anotaciones. Los elementos de anotaciones en Revit se dividen en dos categorías. La primera categoría es la que son los elementos de referencia. La segunda categoría son los elementos anotativos. Como primer punto tenemos de los elementos de referencia que son las rejillas, o sea, más comúnmente conocidos como ejes, tenemos niveles y planos de referencia. Los elementos anotativos se refieren a todas las cotas, notas y textos, etiquetas y símbolos. Ahora bien, vamos a traducir todo lo que anteriormente hablamos. Los elementos de anotación
son las cotas, que nos provee información, que son las medidas de longitud en los ejes X, Y y Z. Los niveles nos proveen la información de las alturas en nuestros planos y secciones. Los ejes nos proveen la ubicación de información de los muros y la ubicación de la información de las estructuras. Las cortes y secciones nos proveen la información de la ubicación en donde irá cada uno de estos. Las etiquetas nos proveen la información de categorías y tipos. La diferencia entre categorías es puertas, acabados, ventanas y todo ese tipo. Los tipos son referencia que está definido, van a ser todas las definiciones de las categorías. Un ejemplo, nosotros tenemos puertas de maderas, entonces esa es una categoría. Los tipos son que tenemos puertas de maderas de diferentes dimensiones, de 0.90 por 210, de 0.70 por 1 metro y así sucesivamente. Entonces las categorías van a ser unas y los tipos van a ser la definición de las categorías. Ahora las notas nos proveen información específica dentro del plano y una aclaración puntual que nosotros vamos a tener en nuestros planos para resaltar algún dato que nosotros queramos ya en obra que se pueda leer. Flujo de la información. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es el flujo de la información? Esta es toda la información que nos puede trasladar de un lugar a otro. Estas actividades son traducidas a costos. Entonces, quiere decir, si nosotros estamos en oficina trabajando el anteproyecto y luego ya tenemos el proyecto, esta se va a trasladar a obra. Entonces, de oficina tenemos nuestros planos. De los planos tenemos ya ubicados nuestros ejes. Luego de tener ubicados nuestros ejes en todos nuestros muros, comenzamos ya en obra un trazado. Luego una excavación, ya sea manual o con maquinaria, y luego posteriormente a eso tenemos una construcción. Y todo esto, todo este conjunto nos lleva a los costos. ¿Qué pasa si nosotros colocamos por error de dibujo un eje desfasado donde no debe ir o porque se nos olvidó borrarlo y todo? ¿Qué pasa si lo ponemos mal? Ya traducido en obra, pues este trazado, o sea, se empieza a trazar, se empieza a excavar y a la hora del levantado de la construcción, pues cuando se vayan uniendo, va a haber ese desfase y todo esto nos lleva a una relación costo y tiempo. Entonces, es por eso que es muy importante todas nuestras anotaciones en nuestros planos. Ahora, flujo de la información. Esto quiere decir, como anteriormente vimos en las anteriores diapositivas, tenemos nuestra etiqueta. Vamos al tipo de que va a ser de las puertas. Entonces ahí vamos a manejar sillar, dintel, y esto se refiere a costos. Ahora tenemos nuestra categoría de puertas, tenemos nuestros tipos y esto nos generan costos. Ahora tenemos nuestra categoría de acabados y ahora esto se refiere a costos. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos visualizar bastante bien cómo sería la categoría y el tipo. Porque al final todo esto nos va a ayudar para poder tener un buen costo en nuestro proyecto y saber una estimación para ya empezar a hacer el proyecto. El tema número 2, que es la información de premisas. Esta información de premisas nos quiere decir que esta toda la vamos a documentar en el proyecto y nosotros lo vamos a elaborar como arquitectos y los demás que hacemos planos para que esta pueda ser utilizada por distintos usuarios. Por este motivo, estos planos deben ser puntuales y legibles. Quiere decir todas nuestras anotaciones y dibujo, porque estos van a ser utilizados por constructores, arquitectos, electricistas, plomería. Entonces, por eso es que nosotros debemos de ser puntuales y legibles a la hora de hacer nuestros planos. Premisas de información. Aquí les vamos a dar 3 premisas. Espero que pongan bien atención
atención a esto porque es muy importante, que es el énfasis de nuestra presentación. Número 1. Adecuar la información en función del tamaño del plano. Número 2. No se debe tener toda la información en todas las escalas. La información es por escalas. Número 3. Cada plano tiene su información específica. Cada plano es para construir determinado elemento. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita se los vamos a explicar. Cada una de estas premisas. Tamaños adecuados de texto y premisas. Entonces, los textos no pueden tener cualquier tamaño y estos deben cumplir con las premisas de visibilidad y de lectura. Independientemente de la escala del plano, el texto siempre tiene que ser del mismo tamaño. Entonces, aquí nos dan estos tamaños. Altura mínima es 1.8 milímetros, altura ideal 2.5 milímetros a 3.5 milímetros. Todos los títulos que nosotros manejemos en el plano tienen que ser de 5 milímetros a 7 milímetros. Los subtítulos vamos a estarlos manejando de 2.5 milímetros a 3.5 milímetros. Las nomenclaturas van a ser 3.5 milímetros. Todo esto está verificado y normalizado por la rotulación, que son ISO 3098, 1998, DIN 1617 y las básicas ITI, que es las normas centroamericanas. Al finalizar, nosotros les estaremos mandando un link por si ustedes quieren visualizar todas estas normas y tenerlas guardadas porque son importantes para realizar nuestras actuaciones. Premisas de anotación, etiquetas, símbolos y textos. Estas son otras premisas que nos van a regir nuestras anotaciones. Número 1. El texto siempre debe ser del mismo tamaño, independientemente de la escala. Las etiquetas o símbolos, estas no se deben aumentar ni reducirse. Su tamaño es el mismo y estas van a ser independientemente de la escala. Número 3, la cantidad de texto, etiquetas o símbolos, eso quiere decir toda la información que nosotros tendremos en nuestro plano va a variar en función de la escala. Entonces, traducidas todas estas palabras, vamos a ver la siguiente imagen. Estos son errores muy comunes. Creo que regularmente nosotros como dibujantes lo realizamos. Entonces, quiere decir esto. Cuando nosotros trabajamos en una escala 1:50, regularmente nosotros trabajamos todo en el modelo de AutoCAD y trabajamos todas las anotaciones y las agrandamos junto con la escala. Cuando trabajamos en escala 1:75, pues se reduce la escala y nuestros ejes y nuestras anotaciones también se reducen. Cuando nosotros estamos también en una escala natural, que es 1:100, también utilizamos y reducimos todo. Entonces aquí podemos ver cómo se reducen todas las anotaciones. La forma correcta es mantener las premisas anteriores mencionadas y seguir manejando las mismas dimensiones de las anotaciones. Si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo, donde están todos los cheques verdes, se puede ver, todas tienen las mismas dimensiones porque están conforme a la norma. Entonces, cada plano en escala 1:50, en escala 1:75 y en la escala 1:100 sigue siendo visible. Entonces, ese es el punto que nosotros vamos. Ahorita nosotros estamos haciendo una comparación de AutoCAD y de Revit posteriormente. Otros errores muy comunes es cuando nosotros saturamos los planos de información. Cuando nosotros lo miramos en el modelo de AutoCAD, se miran bien bonitos porque se miran bien detallados, se miran bien ajustados, todo lo tenemos bien anotado en nuestro plano. Pero a la hora de nosotros imprimirlos, cuando nosotros lo cambiamos de escala, ¿qué es lo que pasa? En la primera imagen podemos ver que todo está saturado de tantas anotaciones que no se puede leer bien. Cuando nosotros trabajamos en una escala mayor, pues ya se logra ver más o menos, pero igual sigue todo bien saturado. En escala 1:20, que es más grande, si se dan cuenta, se logra ver mejor, pero aún sigue, no se puede ser
bien su lectura. Entonces, para evitar esos errores, es importante que nosotros cumplamos con las premisas de información, que esta es adecuar la información en función del tamaño del plano y no se debe tener todas las anotaciones en un mismo plano. Vamos a ver el siguiente, que es la forma correcta de hacerlo. La forma correcta, si se dan cuenta aquí, es importante que nosotros lo vayamos haciendo cada uno conforme a lo que cabe, por decirlo así, en el plano. Esto quiere decir, si nosotros manejamos una escala 1-200, vamos a darnos cuenta que la información que nosotros vamos a tener es mínima. Es solo lo que se puede leer y lo más esencial que puede caber en nuestro plano. Entonces, solo son las anotaciones que son necesarias. Cuando nosotros ya trabajamos una escala mayor, porque vamos a hacer un énfasis en un detalle, esto ya nos permite poder ya poner más anotaciones para que sea legible. Si se dan cuenta, todo esto es legible porque está conforme a la norma de visibilidad. Cuando ya trabajamos un detalle más específico, en este caso que son las escaleras, nos damos cuenta que ya podemos acotar cada una de las escaleras y colocando su nivel. Muy bien, ahora vamos a ver el punto número 3, que son los flujos de trabajo. Siguiente, por favor. Los flujos de trabajo tradicionales. Yo sé que aquí, sinceramente, todos hemos trabajado así. Y como se los decía anteriormente, esto se mira muy bonito, se mira cuando nosotros terminamos nuestros proyectos, se miran así como, me quedó bonito, porque todo está anotado, hay bastante información en los planos y no hay chance de que se pierda ninguna información o detalle. Pero quiero decirles que es una forma bien, AutoCAD lo permite, pero no es una forma adecuada de realizarlo. ¿Por qué? Porque AutoCAD trabaja con dos categorías. El primero es Model y el segundo es Layout. Entonces, Model nos permite hacer todo lo que es en relación de planos constructivos, digas muros, gradas, jardinización, donde vamos a tener todos nuestros sistemas constructivos dentro del modelo. Y layout, este nos va a servir para todo lo que es las anotaciones, toda la información que va a llevar el plano. Entonces, en el flujo tradicional se mezclan los elementos del modelo con los elementos de anotación. Las anotaciones invaden el área para el modelo y existen desorden en capas y se corre el riesgo de no respetar las piezas de información y tamaños de anotaciones, porque todo va en un solo. Si se dan cuenta, en la otra imagen tenemos todas las capas en un solo lugar y están muy desordenadas. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. El flujo de trabajo recomendado. Este es el flujo de trabajo recomendado que nosotros les damos. El primero es que trabajamos en Model. Si se dan cuenta, todo está limpio porque solo es información constructiva que nosotros necesitamos del plan. Entonces tenemos un espacio determinado para el modelo de desarrollo del proyecto. Solo están muros, piso, mobiliario y todo lo demás. Entonces, este es un espacio determinado para la realización del modelo, o sea, del proyecto. El flujo de trabajo recomendado. Entonces, si nos damos cuenta, anteriormente vimos cómo se miraba Model. Si se dan cuenta, se miraba bien limpio, bien detallado todo, pero limpio de anotaciones. Ahora, Layout nos ayuda a que nosotros tengamos un espacio determinado para la documentación del proyecto. Quiere decir toda la información. Si se dan cuenta aquí, ya manejamos lo que es el cajetín, tenemos las anotaciones, tenemos nuestro margen,
tenemos unas nomenclaturas, tenemos detalles, secciones, cotas, niveles, toda la información que nos va a llevar a poder entender este proyecto en obra, hasta incluso el norte. Todo esto se va a colocar en este lado. Flujo de trabajo recomendado, entonces ahora vamos a ver lo que son los filtros, que es el control de capas. A la hora de tener nosotros separados tanto el model como el layout, tenemos un control de capas y se logra un mejor proyecto que va a ser más ordenado y va a ser más limpio. Además, va a existir un mejor control de orden de capas mediante filtros para los elementos del modelo y de las anotaciones. Estas deben de cumplir con las premisas de información y anotación. Entonces, aquí tenemos específicamente cómo se miran los filtros. Si se dan cuenta, si elegimos el filtro de elementos de anotación que está circulado en rojo, vamos a tener una lista en orden. Vamos a tener el formato, las escalas, títulos, niveles, textos, indicadores de secciones, ingresos, norte, ejes y cotas. Aquí mismo podemos tener un orden tanto de colores que se quiere imprimir, que no se quiere imprimir, qué capa se queda congelada, que no. Entonces es más fácil manejar nuestro modelo de esta forma, porque a la hora que nosotros manejamos todo en model, tenemos ahí todas las anotaciones y todos nuestros planos constructivos, es muy difícil poder manejar esto y las capas no las podemos borrar o modificar en sí si nosotros queremos eliminar una capa. ¿Por qué? Porque todo está junto, entonces existe un desorden. Ahora vamos a ver la diferencia. Ya vimos todo lo que era AutoCAD, pero a veces uno dice, sí, es que en AutoCAD es mucho más fácil modelarlo, mucho más fácil poner todas las anotaciones y documentaciones. Pero si nos damos cuenta, en Revit también podemos hacer lo mismo. Entonces, a la hora de que nosotros estamos trabajando en Revit, podemos tener la misma información como la teníamos en AutoCAD, lo podemos manejar también en Revit. Entonces, aquí también vamos a ver un proceso de documentación. Número 1, vamos a duplicar las vistas de planos en planta. Número 2, podemos generar una nueva categoría para documentar las vistas. Número 3, vamos a trasladar las vistas documentadas en los planos. Entonces, si se dan cuenta aquí, todas las anotaciones nosotros las podemos tener ordenadas y las podemos tener también en nuestro modelado y apagando y encendiendo capas como lo tenemos aquí en esta imagen. Muchas gracias por su atención y ahora vamos a seguir con los siguientes puntos con Pablo. Como cuarto punto tenemos los grosores de línea, la continuidad de la comparativa de AutoCAD y Revit. Acá vemos la diferencia de AutoCAD, la cual, como ustedes ya muy bien saben, se configura a través de colores. Por ejemplo, el 0.2 es el color rojo, 0.3 amarillo, 0.4 verde y así sucesivamente. ¿Qué pasa con Revit? Este programa nos brinda una tabla donde nos indica dependiendo a qué escala vamos a imprimir nuestro proyecto para verificar qué puntos debemos utilizar. ¿En dónde encontramos ahora esta tabla? Nos vamos al paso 1, que es gestionar, paso 2, configuración adicional, y el paso 3, a grosores de línea. Ya realizando estos pasos nos va a indicar las tablas de valorización, la cual esta tiene 16 grosores de línea de modelo. Se puede asignar un tamaño a cada uno para cada escala de vista. Acá podemos observar la tabla, la escala 1-10, la cual el tipo de línea número 1 tiene un grosor de 0.18 milímetros y la escala 1-100 de 0.1 milímetros, cuando en realidad podríamos manejar que el tipo de línea número 1 tenga el mismo grosor en ambas escalas o en todas.
Eso va a depender de cada uno cómo lo trabaje. Nosotros, cuando trabajamos un proyecto, podemos configurar la tabla con los grosores que deseamos o tenemos la opción de acoplarnos a los grosores predeterminados que nos manda el programa. Ahora sí, en la siguiente tabla podemos evidenciar lo que hemos venido comentando anteriormente, lo cuales son los elementos de modelo, la cual entiéndase como muros, puertas, ventanas, pisos, etcétera. Estos sí se pueden variar y manejar por escala. Ahora bien, los elementos de anotación, la cual comentó mi compañera, estos se mantienen del mismo tamaño en todas las escalas. Ahora bien, la configuración para su aplicación. Nos vamos a gestionar. Esto cuando queremos aplicar los grosores de línea a nuestro proyecto y cuando ya hemos definido la escala a trabajar, debemos seguir los siguientes pasos. Opción 1, gestionar. Opción 2, el estilo de objeto. Y el número 3, aplicar los grosores de línea. Ya bien, si deseamos aplicar los grosores en una fachada o proyección, los aplicamos en la columna de proyección. Ahora, si la vista que estamos manejando es un corte o sección, debemos configurar los grosores en la opción de corte. De esta manera es como aplicamos los grosores en Revit. Ahora, como quinto punto, tenemos la familia y plantillas de familia. Estos son conceptos básicos para la realización del taller. Muy bien, ¿qué son familias? Son todos los elementos que pueden ser añadidos a un proyecto. Cuentan con una serie de propiedades según el elemento que sea y la función que cumpla en el modelo. Ahora, la plantilla de familia es el punto de partida que contiene la información básica para empezar a crear la familia. Por ejemplo, una familia es como la silla que tenemos acá en la imagen, acá en la pantalla, perdón. Un elemento que ya podemos utilizar porque ya está creado. Ahora bien, una plantilla de familia hace referencia a un elemento que debemos crear desde cero. Como sexto punto, tenemos la ubicación de archivos. También son conceptos básicos para la realización de nuestro taller. En la ubicación de archivos nos da dos opciones de familias. Si le damos a abrir, nos manda acceso directo a familias. Si le damos nuevo, nos manda acceso directo a plantillas. En la ubicación de archivos desde proyecto iniciado, nosotros le damos arquitectura, como paso número 2 le damos componente y paso 3 le damos cargar familia, la cual nosotros ya seleccionamos las familias a utilizar en el proyecto, ya sea anotaciones, almacén estructural, bloques de título, puertas y electricidad, dependiendo de qué vamos a utilizar en el proyecto. En la ubicación de archivos desde escritorio, nos vamos a los elementos ocultos, luego nos vamos a disco local, luego al número 3 que es Program and Date, número 4 Autodesk. Siguiendo los pasos, nos va a abrir la carpeta que es RBT 2021. Acá
va a variar dependiendo de qué versión va a tener cada uno. Por ejemplo, va a decir RBT 2020, RBT 2019, 2018, dependiendo de qué versión tenga cada uno. Ya, al abrir esta carpeta nos va a mandar a lo que son las librerías ya creadas y a las familias template, que son plantillas familias. En sí, los dejo con mi compañero ya que llegamos al área del taller, en lo práctico. Gracias, Pablo. Bueno, compañeros, como se pudieron dar cuenta, las anotaciones son bastante importantes. Ustedes se preguntarán por qué quisimos hacer una presentación, pasar al taller de una vez. Lo que pasa es que muchas veces como estudiantes cometemos el error de que nos enfocamos mucho en el dibujo o en la realización del proyecto y no le damos la importancia que se necesita a las anotaciones. Como bien lo explicó Larisa, las anotaciones son muy importantes. Yo me atrevería a decir que son un poco más importantes que el dibujo o que el proyecto, porque las anotaciones son las que nos dan la información que nosotros, mediante el flujo de información, se va a interpretar en obra. Ustedes pudieron ver en las imágenes que explicaba Larisa, que cuando se interpreta esta información en obra, luego vienen ciertas actividades. Cuando vieron la imagen del eje, luego esos trabajos en oficina pues pasaron a obra y en la interpretación de la información de ese eje conllevaba 3 actividades bastante importantes, como era el trazado, la excavación y luego la construcción. Entonces, como pueden ustedes visualizar a lo largo de la presentación, las anotaciones son muy importantes, pero muchas veces como estudiantes nos preocupamos bastante por querer terminar luego los proyectos. Si son proyectos de la facultad, pues por querer pasarlo a Lumion y por querer hacer cosas bonitas. Y pues el tiempo ahora pues está mucho de moda los renders, la presentación y toda la visualización. Pero esto no quiere decir que nosotros perdamos el concepto y le quitemos importancia a las anotaciones, puesto que las anotaciones son lo más importante para que todas las personas que van a estar involucradas puedan entender, puedan interpretar el proyecto, porque este proyecto y todo esto implica costos, implica tiempo. Entonces, por eso es que nosotros, antes de pasar al taller, quisimos hacer esta presentación para poder darles a conocer la importancia que tienen las anotaciones, porque muchas veces también como estudiantes de arquitectura, muchas veces nos ponemos muy románticos y elegimos tipografías en carta o tipografías gruesas, y entonces obviamente sí se ve bonito y uno en el plano lo ve bastante bien, pero en campo, recordemos, como decía Larisa, mediante el flujo de información lo tienen que interpretar ingenieros, arquitectos, plomeros, electricistas, tablayeceros. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros, por no darle importancia a las anotaciones, creamos confusión, la confusión pues se traduce a dudas. Y cuando resolvemos, ¿cómo resolvemos dudas? Preguntando. Pero mientras está la confusión, mientras resolvemos las dudas, todo eso con tiempo. Y el tiempo y los costos son muy importantes en la realización de los proyectos. Entonces, por eso es que las anotaciones son bastante importantes. Por eso es que les decía que yo me atrevería a decir que las anotaciones son mucho más importantes que el dibujo. Y hace años tenía un catedrático, él decía que él no podía dibujar bien y él dibujaba los dibujos, o sea, los planos o las figuras mecánicas en este caso, y uno no las entendía, pero las cotas y los textos, esos estaban perfectos. Entonces él decía, ustedes guíense por las anotaciones, porque las anotaciones son las que rigen el modelo. Si ustedes entienden las anotaciones, entienden el modelo, entienden el proyecto. Entonces, las anotaciones son bastante importantes. Entonces, fue por eso que quisimos hacer esta presentación antes de pasar al taller. Vamos a dejar un espacio acá para poder resolver algunas dudas. Las pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono y preguntar y con gusto la resolveremos. Mientras vamos a preparar el área de trabajo para el taller. Entonces esperamos ahí si tienen alguna duda, alguna pregunta que necesiten para aclararla, con gusto lo podemos hacer.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere aportar algo o decir algo, nos pueda decir. Buenas noches ya. Sí. Pues mi duda sería ahorita con respecto a las anotaciones, pero tengo una duda con respecto a los ejes, porque a la hora de poner los ejes sabemos que es para verificar que es directamente para un muro, pero para la utilización de esto, ¿a qué medida crees que es importante utilizar los ejes? O sea, una medida de 5 metros en adelante. ¿Es importante o puede variar la medida? No sé, ¿me podrías responder eso? Claro que sí. Ahorita vamos a regresar la presentación al área de los ejes para que lo podamos ver. Acá está. Bueno, entonces, en la tabla de la información, como veíamos, estaba la salvedad, donde estaba la anotación y su información. Entonces, cada una de estas anotaciones, pues, tiene la información, ¿verdad? Entonces, acá el eje, va a darnos información de la ubicación de muros o estructura. Entonces, la ubicación del eje no depende de la cantidad de metros a la cual esté cada elemento constructivo. Pueden estar los elementos muy juntos o muy separados, pero el eje pues tiene la capacidad o tiene el deber de proveer información de la ubicación de estos elementos. Entonces, prácticamente no es que por la longitud o por el espacio esté ya sea muy lejano o muy cercano el elemento constructivo que no vaya a llevar ejes, puesto que los ejes, como veíamos acá, representan un trazado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un elemento constructivo muy lejano y lo omitimos y no le colocamos eje? Entonces no se va a poder construir porque no vamos a saber la ubicación. Entonces, por eso es que no depende ni del espacio que esté separado, tanto en lejano como cercano, sino que depende para ubicar los elementos constructivos que se van a construir. No sé si aclaramos tu duda. Sí, entonces sí, directamente, por decirlo así, que los muros, dependiendo, no importa la longitud, siempre van a llevar los ejes. Sí, también hay que tener un criterio cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto, un criterio sobre, bueno, todos los elementos constructivos son importantes, pero hay unos que que están un escalón arriba. Entiéndase la estructura, entiéndase los muros de carga, hay muros tabique, que tal vez los podemos relacionar con un eje que está y va a estar perpendicular, entonces sabemos que la ubicación pues va hacia ahí. Entonces también tenemos que tener un criterio de saber la importancia la jerarquía del elemento constructivo. Pero sí, no depende de la longitud, ya sea cerca o lejos, sino que depende de la ubicación. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta que quiera hacernos? Están preguntando si esta presentación la compartiremos. Sí, esta presentación, al igual que las normativas, que los tutoriales, estas les van a llegar a su correo en un enlace. Entonces ustedes lo van a poder descargar. Ahí va a ir las normativas, la ISO, la DIN 1617, algunas normativas de ICAITI, para que ustedes puedan indagar y puedan aplicarlo a sus proyectos. Es por eso que previamente les pedimos todos sus datos y su información, por eso mismo. Y para también mandarles y juntarles en esto su diploma de participación. ¿Alguna otra pregunta que necesiten aclarar? Bueno, al parecer creo que todos están claros aquí. Si no, cualquier otra duda que tengan, pues al finalizar pueden hacérnoslas o si no, pueden escribirnos a los números que tienen ya ustedes o el correo. Entonces ahí les estaremos resolviendo las dudas. Podemos Bueno, entonces proseguir con ya vimos pues la importancia de los ejes, que ya vimos la importancia de las anotaciones, que todo esto es traducido a información que se interpreta y posteriormente se ejecuta en obra.
y todo conlleva costos, pues ya podemos pasar al taller. Ya podemos pasar a poder crearlas en Revit para poder manejarlas. Ya sabemos las premisas que nos rigen los tamaños de texto, algunos grosores y sobre todo para cumplir con la premisa de visualización y legibilidad. Entonces, como explicaba Pablo, él les hacía una diferencia entre familia y plantilla de familia. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con las anotaciones. Pues tiene que ver porque de esta manera uno puede diferenciar las familias y las plantillas de familias para crear las anotaciones. Acá ustedes están viendo en mi pantalla, está la interfaz de Revit. Es Revit 2021. Esta versión pues está en español, pero si ustedes tienen Revit cualquier versión y la tienen en otro idioma, pues Revit no tiene ese problema de que uno tenga que descargar otra vez el programa en otro idioma, sino que ustedes en su escritorio, ahí le dan clic derecho en propiedades y ahí pueden cambiar el idioma. Entonces, si ustedes tienen Revit en español y lo necesitan en inglés, ya sea porque en su trabajo u oficina, ahí lo están trabajando en inglés, aquí mismo sin descargarlo, ustedes al icono de Revit le dan clic derecho, propiedades, y ahí le cambian a inglés o a español. Entonces, para este ejercicio, pues lo vamos a trabajar en la versión español. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo proyecto. Vamos a ver un proyecto que ya está iniciado. Ahí van a poder ustedes visualizar que se importó un plano de AutoCAD para poder trabajarlo. Entonces, lo que quiero que vean, cómo podemos poner en práctica lo que los compañeros mencionaron anteriormente. Tanto Larisa con las premisas y los tamaños, como Pablo con la diferencia entre familias, plantillas de familias y el flujo de trabajo. Nos hacen una pregunta que dice, ¿nos compartirán las familias? Sí, las que creemos las vamos a compartir. Obviamente hacer todas las anotaciones que conlleva un proyecto, pues no da el tiempo. Pero por eso es que nosotros quisimos explicarles la diferencia entre una familia, una plantilla de familia, para que ustedes al momento que necesiten crear una, pues ya tienen el concepto y prácticamente los pasos que se realizan para modificar una anotación son muy similares. Ustedes lo van a poder notar. Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros podemos visualizar un proyecto que tiene vinculado un archivo de AutoCAD. Y nosotros podemos visualizar estos ejes. Estos ejes pues están personalizados. Pero Revit trae por defecto unos ejes que no traen, que no tienen pues, en esta parte de acá, que no viene de esta manera. Viene bastante simple. Entonces, así los trae Revit. El tamaño también es un poco grande. Entonces, si nosotros queremos personalizar esta familia, lo que tenemos que hacer primero es entender cómo funcionan estas familias. Entonces, si nosotros seleccionamos un eje, nos vamos a las propiedades, y luego acá en editar tipo, podemos ver sus parámetros y cómo es que funciona. Entonces, quiero que vean en esta parte de acá donde dice gráficos. Acá en la parte donde dice símbolo, acá nos muestra que dice extremo inicial de rejilla. Si nosotros colocamos ninguno, vamos a ver que el círculo desaparece. Entonces, ¿esto qué nos dice? Esto hace referencia que nosotros lo que debemos de crear, si nosotros queremos cambiar el aspecto visual de esta notación, debemos de crear un extremo inicial de rejilla. Entonces, para nosotros crear un extremo inicial de rejilla, lo que debemos hacer es abrir una plantilla, porque es algo que no está creado. Lo vamos a crear desde cero. Cuando nosotros creamos algo desde cero, pues trabajamos en una plantilla y posteriormente ya cuando está hecho se convierte en plantilla, en familia, porque ya lo podemos utilizar. Entonces, por eso era que Pablo les orientaba de que era una familia y una plantilla de familia para que ustedes cuando necesiten modificar una anotación sepan qué es lo que van a modificar. Si van a modificar una familia o si van a crear una familia desde cero. Nos vamos a dejar los ejes que vienen por defecto en Revit.
Los vamos a dejar de esta manera. Y ahora vamos a pasar a editar la visualización del eje. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros, ya que identificamos que lo que debemos crear es un extremo de rejilla, entonces nos vamos a la ficha archivo. En la ficha archivo vamos a crear uno nuevo, entonces vamos a nuevo. Y acá nos dice, ¿qué queremos crear nuevo? ¿Un proyecto o una familia? En este caso nosotros queremos crear una nueva familia. Entonces, damos clic aquí en familia y por ende él nos va a llevar a todas las plantillas de familia. Por eso es que acá no vemos, regularmente cuando abrimos las librerías, lo que vemos es el elemento en 3D, ya sea el mueble, ya sea la cama, lo que, pues elemento ya construido. Pero acá lo que vemos son algunos elementos de referencia, no vemos nada modelado. Por eso mismo, es que por lo que vemos ahí, son elementos de referencia que nos van a ayudar a que nosotros podamos crear algo desde cero. Entonces, en este momento nosotros lo que vamos a crear es una anotación. Entonces tenemos que ir a la carpeta de anotaciones. Y acá tenemos que buscar el elemento que deseamos crear. Entonces, se recuerdan que era un extremo de rejilla métrico. Entonces acá está. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Entonces, esto nos lleva a una nueva ventana. Y acá, si ustedes trabajan en AutoCAD y están empezando a trabajar Revit, se van a dar cuenta que en AutoCAD todo era información. Y si uno leía todo lo que aparecía en la barra de estado, uno podía entender bien lo que AutoCAD estaba diciendo y lo que uno quería trabajar. Revit también lo hace de la misma manera. Entonces, hay que ponerle mucha importancia cuando salen ventanas con alguna información. Entonces, acá dice, nota. Centre la etiqueta de rejilla en la intersección de los planos de referencia. Hace referencia a este punto, que debemos de centrar aquí nuestro círculo. Luego dice, la línea de rejilla se cortará a la anchura máxima de los elementos dibujados. La línea ficticia muestra la orientación de la línea de rejilla del sistema. Esta línea ficticia hace referencia a dónde va a estar anclado el eje. Entonces, esto nosotros lo solo es para que nosotros interpretemos cómo puede estar el eje y cómo lo vamos a acomodar. Entonces vamos a borrar esto y vamos a empezar a crear nuestro eje. Entonces acá es donde vamos a aplicar todas las premisas que los compañeros dieron anteriormente. Los tamaños de texto, algunos grosores, eso es lo que vamos a aplicar. Por eso era importante hacer énfasis en eso, porque si ustedes buscan alguna información y de cómo crear ejes en Revit o en AutoCAD, siempre hay alguna información bastante errónea, donde colocan parámetros para que conforme a la escala que uno trabaje, el eje se hace poquito. Cuando eso en verdad es un concepto malo, porque las anotaciones van a permanecer del mismo tamaño en todas las escalas. Entonces acá es donde nosotros vamos a poner en práctica lo que aprendimos. Entonces, lo primero que hacemos en esta ventana es configurar nuestras unidades. Presionamos UN y de una vez nos dirige a las unidades del proyecto. Entonces acá vamos a configurar la longitud. Ya está en milímetros. Milímetros me parece la medida bastante adecuada para poder trabajar este. Entonces no voy a cambiar nada. Voy a dar a aceptar y aceptar. Luego, en la parte de arriba, esto lo conocemos como ribbon. Acá vamos a encontrar la ficha crear. Y nos vamos a centrar en el panel de detalle. Y en el panel de detalle seleccionamos esta herramienta de línea. Entonces se nos habilita el panel de dibujar. Entonces acá es donde creamos nuestro eje. Seleccionamos la herramienta de círculo, nos colocamos al centro y dibujamos. Entonces, recuérdense que la medida está en milímetros. Entonces acá nos marca el radio. Entonces el eje pues puede ser de 10 milímetros, de 8 milímetros. Entonces nosotros lo vamos a trabajar de 8 milímetros. Entonces vamos a colocar 4 para que sean 8 milímetros. Entonces luego lo que vamos a hacer es un desfase para poder editar, porque el eje regularmente en Revit viene por defecto nada más así, y el texto. Entonces nosotros lo vamos a hacer un poco más visual. Entonces vamos en la misma ficha de modificar,
vamos a aplicar un desfase. Y el desfase va a ser de 1 milímetro hacia adentro para que tengamos 6 milímetros. Entonces nos permite realizar un texto de una altura, ya sea de 2.5 o 3.5. Luego vamos a crear otras líneas para poder hacer el eje un poco más visual. Vamos a partir de acá y vamos a teclear 3 milímetros. De igual manera, en esta parte de acá, 3 milímetros. De igual manera, acá, 3 milímetros. Entonces, lo único que hemos hecho es, mediante las herramientas de dibujo, hacer un círculo. Este círculo tiene un radio de 4 milímetros y este tiene un radio de 4 milímetros. Luego, las líneas de acá de referencia las trabajamos con una longitud de 3 milímetros. Y vamos a crear una en la parte de abajo, de 3 milímetros, de igual manera. Entonces, aquí el eje pues ya se ve un poco más visual. Si nosotros quisiéramos, pudiéramos agregar un patrón de relleno para que se vea aquí de color oscuro o de color gris o un achurado, lo que ustedes deseen. Pero en este caso lo voy a dejar de esta manera. Entonces, ahora viene un paso bastante importante, que es agregar el texto. Pero el texto, cuando nosotros nos vamos acá a la ficha crear, vemos que en el apartado de texto hay dos herramientas. Texto de etiqueta y texto fijo. ¿A qué hace referencia? Esta que estoy señalando ahorita es un texto fijo, o sea que este no se va a poder cambiar. Si yo acá coloco 0, ese 0 se va a mantener y yo no voy a poder modificarlo. Pero un texto de etiqueta se maneja mediante parámetros. Los parámetros pues son las restricciones que uno le puede dar al eje, entonces uno lo puede cambiar, ya sea de nombre, en este caso con letras o con números. Entonces a mí me sirve trabajar un texto de etiqueta. Ahora que lo abra van a ver a qué hago referencia. Entonces acá lo voy a colocar centrado. Y acá efectivamente me sale el editor del texto. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo agregar? El nombre, que es lo que yo necesito. Entonces, en esta flechita que tiene el color verde, y acá donde dice, acá me dice que el parámetro es nombre. Y el valor de muestra tiene nombre. Yo les aconsejo que cuando hagan esto de los ejes, coloquen un 0 o una O mayúscula, porque esta letra es más fácil de centrarla. Yo en este caso voy a colocar 0. Y lo voy a colocar acá. Bueno, entonces como vemos el texto pues es de 4.5 milímetros. Si nosotros seguimos las premisas que explicaron los compañeros, un texto de 5 milímetros, de 4.5 son textos que hacen referencia a títulos. Pero para anotaciones nosotros podemos manejar textos de 2.5, 3.5. Entonces ahora el paso que conlleva es cambiar el tipo de texto. Entonces seleccionamos el texto, nos vamos acá a editar tipo y a este texto de 4 milímetros nosotros lo vamos a duplicar. Cuando uno duplica algún elemento es porque uno va a crear una nueva propiedad, aparte de las que ya están, porque si yo le cambio aquí los parámetros, pues voy a afectar a este texto. Entonces es mejor duplicar. Entonces me voy al apartado de duplicar y acá le voy a poner un nombre. Entonces yo voy a ponerle texto anotativo de 3 milímetros. De 3.5 milímetros. Entonces acá en gráficos ahí podemos cambiar el color, algún aspecto visual, pero lo que nos interesa es cambiar la altura de ese texto. Entonces acá en tamaño de texto, nosotros colocamos la altura que elegimos. En este caso, hace alusión al nombre, 3.5 milímetros, 3.5 milímetros. Entonces ya solo queda aceptar. Y ven cómo el texto pues ya se acopla. Nosotros hacíamos referencia en la presentación de que a veces es bastante necesario que cuando nosotros trabajamos los textos, se deben cumplir las premisas de tamaño, pero también las premisas de visualización, porque hay tipografías que son muy llamativas y estas tipografías pueden crear confusión. Entonces es mejor trabajar con una tipografía estándar, que sea un Arial, un Calibri o algo que no afecte en el aspecto visual. Entonces, esta etiqueta funciona bien, tiene el tamaño correcto. Entonces, nosotros cuando ya creamos el eje, ya creamos nuestra familia, ahora corresponde guardarla.
Entonces podemos hacerlo acá en este disquete o podemos ir directamente a archivo y le damos guardar como. Y acá pues esta es una plantilla de familia, pero ya se creó algo, lo va a guardar como una familia. Entonces lo vamos a guardar como una familia. Y nosotros podemos ir creando nuestra propia librería de anotaciones. Entonces yo en este caso voy a crear una nueva carpeta a la cual voy a llamar anotaciones. Luego de esa carpeta voy a crear una subcarpeta en la cual voy a crear ejes. Entonces, como veíamos en la presentación, Larissa hacía mucha referencia a los flujos de trabajo. Entonces, todo esto que estamos manejando son flujos de trabajo. Entonces, uno cuando está manejando cierto programa, uno debe establecer un flujo de trabajo que sea conveniente en tiempo, que sea conveniente en facilidad de comprensión. Muchas veces nos pasa que estamos trabajando y lo guardamos en cualquier carpeta y luego no lo encontramos o le ponemos nombre. No sé si como estudiantes de arquitectura mucho nos pasó cuando estábamos trabajando un proyecto y lo guardábamos. Ese era final 1, luego hacíamos cambios, final 2, hacíamos otros cambios, final 1, 1. Entonces no manejábamos un criterio de flujo de trabajo y eso pues nos generaba orden. Y cuando estamos trabajando proyectos de la universidad nos genera tiempo y perdemos mucho tiempo en ese tipo de cosas. Entonces es bastante bueno ser ordenados para poder encontrar las cosas donde nosotros las guardamos y poder utilizar. Entonces acá en la carpeta de ejes, yo le voy a poner 01 _ eje simple, sin sombra. Porque puede que más adelante yo quiera hacer un eje y a ese sí le voy a colocar un sombreado. Entonces por eso es bastante bueno especificar. Si yo le coloco un 01 anterior, es para que cuando mediante yo vaya agregando información, esta información se vaya ordenando. 01, 02, 03, y sea mucho más fácil poder encontrar los archivos que vamos a utilizar. Entonces, en este caso ya coloqué el nombre, y acá en opciones, le voy a decir que me lo guarde una vez. Aceptar y guardar. Entonces, acá vamos a encontrar que ahorita ya se creó, ya lo podemos cargar al proyecto. Entonces, tenemos dos formas de cargar al proyecto. Les voy a explicar cada una de ellas. Si nosotros le damos acá, cargar al proyecto, la familia se va a cargar al proyecto que estamos trabajando, pero esta ventana se va a mantener. Se va a mantener por si nosotros queremos seguir haciendo un cambio. Pero en este caso ya no, porque ya lo guardamos. Ya es el eje que nosotros queríamos crear. Entonces, si nosotros le damos acá, cargar al proyecto y cerrar, esta familia que creamos se va a cargar al proyecto y esta ventana se quita, porque ya no vamos a hacer ningún cambio. Entonces, en este caso, yo ya hice los cambios que necesitaba, ya no voy a hacer ningún cambio, porque si necesito hacer un cambio, pues voy a crear otro tipo, ¿verdad? Entonces le voy a dar cargar en proyecto y cerrar. Entonces nos regresa a donde estábamos trabajando. Entonces ahora ya viene el poder actualizar estos ejes y poder poner el eje que nosotros acabamos de modificar. Entonces, agarramos un eje y le podemos decir editar tipo. Y luego duplicarlo para que sea un eje independiente y sea el eje nuevo que acabamos de crear. Entonces lo podemos duplicar y acá le colocamos otra vez 01, eje simple, sin sombreado. Entonces ya tenemos nuestro eje creado. Entonces ahora lo que conlleva es cambiar el símbolo. Entonces acá, cuando le dimos cargar, el símbolo se tuvo que haber cargado. Entonces acá lo tenemos, vean, eje simple sin sombra. Entonces ya lo aplicamos y van a ver cómo va a cambiar. Entonces aquí ya cambió y ya tengo yo un nuevo tipo de eje. Entonces ya decido si yo quiero trabajar este eje de esta manera o de esta manera. Entonces ya tengo diferentes ejes. Si se dan cuenta, acá trabajamos al diámetro mayor, le dimos 8 milímetros. Entonces el eje que trae Revit viene, creo que pasado de 1 centímetro. Entonces pienso que sí es mucho. Entonces así es como nosotros podemos crear diferentes familias de anotación. En este caso fueron los ejes. Si nosotros queremos igual modificar la sección, este símbolo de sección, el proceso es el mismo.
tenemos que primero seleccionar la sección y ver en las propiedades de tipo cómo está conformada, porque cuando uno estudia cómo está conformada esta sección, uno puede determinar qué es lo que uno debe crear. Si se dieron cuenta con el eje, nosotros no creamos ninguna línea acá, ninguna línea de trazo y puntos, sino que él lo interpretó de esa forma. Claro que se puede cambiar más adelante, pero lo único que nosotros hicimos fue el extremo o la cabeza del eje. ¿Tienen alguna pregunta de esto para pasar si no pasamos al siguiente? Larisa. Sí, había una pregunta. Rocío decía, ¿los ejes los podemos crear en AutoCAD y pasarlos a Revit? No es digamos, depende, es que depende mucho, pero no es necesario porque en Revit pues ya los ejes ya están, entonces no es necesario estar pasando de un programa a otro, porque eso, como les decía, debemos establecer un flujo de trabajo. Cuando establecemos el flujo de trabajo, pues nosotros determinamos en qué programa vamos a trabajar y trabajar con las herramientas que trae ese programa. Ahora bien, hay una salvedad. ¿Qué pasa si nosotros tenemos algún estilo visual o algún eje personalizado y no nos acordamos cómo era? Claro, podemos importar el eje a Revit y cuando lo estamos editando, ahí trabajarle los parámetros, pero luego borrarlo. No es que el eje vaya a permanecer como un archivo. Vamos a ver si le puedo aclarar la duda de esta manera. Archivo de AutoCAD. Entonces, si te das cuenta, le voy a quitar el pin y lo voy a mover. No mete un archivo de AutoCAD, pues no me funciona mucho porque yo no le puedo agregar información. ¿Qué pasa si tú traes un eje y tiene la letra A? No voy a poder agregarle información. En cambio, acá sí. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar este al número 4? Entonces es mucho más fácil. Entonces no es necesario. No es necesario el estar importando cosas de AutoCAD a Revit cuando las herramientas pues las tiene Revit. En dado caso sea algo específico, sí se puede trabajar, pero no es recomendable. Ok, otra pregunta dice Marlene, ¿las unidades de medida se pueden cambiar? Sí, las unidades aquí en Revit es igual que en cualquier otro programa. Uno los puede cambiar y acomodarlos a la medida que uno maneje, ya sea trabajar en metros, que uno lo vaya a trabajar en pulgadas, centímetros o milímetros. Depende de las unidades de medida que uno va a trabajar. Ahora, ¿dónde encontramos estas unidades? Los que utilizamos Revit, muchas veces nos acostumbramos a solo utilizar el comando UN y ahí podemos cambiar las unidades del proyecto. Pero también, pues, Revit trae donde podamos modificarlas. Entonces, si nosotros vamos a gestionar, aquí están todos los parámetros para que nosotros cambiemos las unidades del proyecto. Entonces, acá podemos ver nosotros donde en los iconos poder modificar las unidades del proyecto. Entonces, si uno no se acuerda del comando, le da acá en la ficha gestionar y aquí en configuración, aquí cambia las unidades del proyecto. Lo de los comandos muchas veces ayuda bastante porque ayuda al flujo de trabajo, pero a veces se nos olvida dónde está su ubicación. Entonces las unidades sí se pueden cambiar. ¿Alguna otra duda? Por ahorita estas son las Va, únicas preguntas vamos que a han ver. habido, entonces no sé si alguien más tiene alguna duda, la puede escribir. Vamos a ver una etiqueta bastante. Voy a ocultar este elemento y este también. Hay una etiqueta bastante importante. Cuando nosotros en Revit estamos trabajando planos de acabados y necesitamos especificar algún material de un muro, las especificaciones de una ventana, de una puerta. Entonces, por eso Revit tiene su apartado de anotar. Y acá en etiqueta por categoría, nosotros la seleccionamos y podemos tocar un muro. ¿Qué pasa? Acá ven que aparece un signo de interrogación. Es porque este muro no tiene información. Muchas veces en Revit trabajamos, y Revit es un programa donde la información es lo que cuenta, porque él trabaja con una metodología específica, que es información. Revit gestiona esa información. Entonces, ayuda mucho para los proyectos en acabados, ayuda mucho en el flujo de trabajo, pero nosotros debemos de encargarnos de agregar la información para que luego todos estos procesos de etiqueta, todos los procesos de cuantificación se faciliten. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo este muro acá y si yo
agregarle alguna información, me voy a editar tipo. Eso debí hacerlo antes cuando lo trabajé. Y aquí por medio de una nota clave, yo puedo agregar qué tipo de muro es. Yo voy a poner M01. Lo vamos a manejar de esta manera, permítame. Voy a ir aquí, editar. No, mi amor. M01. Acá en marca de tipo, nosotros vamos a agregar la información que necesitamos. M01, le damos a aplicar, le damos a aceptar. Nosotros, si acá en anotar le damos etiqueta, vamos a ver que ya nos representa pues el muro que necesitamos. Esto ayuda mucho porque ¿qué pasa si nosotros desde el inicio agregamos toda la información a estos muros? Luego necesitamos hacer alguna cuantificación, necesitamos hacer alguna tabla para poder identificar cuántos tipos de muro tenemos. Entonces, por eso es necesario que cuando empecemos a trabajar Revit, nos acostumbremos a que cada elemento que vamos a crear es necesario agregarle su información. Muchas veces han habido casos con algunos compañeros que no agregan la información y hacen todo el proyecto de Revit y después necesitan hacer las tablas de cuantificación y no encuentran cómo. Entonces dicen, mejor lo hubiera hecho en AutoCAD, que ahí es más fácil. Pero eso pasa por no conocer el flujo de trabajo de Revit. Entonces en Revit las cosas se facilitan siempre y cuando uno tenga el tiempo y sepa bien qué elemento uno debe agregarle su información. Si uno le agrega su información desde el inicio, uno va a mejorar muchísimo y en tiempo para poder ser bastante eficientes con el proyecto. Y este es un proyecto pequeño, o sea, si tenemos un proyecto grande y agregamos toda la información, imagínense todo el tiempo que nos va a ahorrar. Bueno, ahora vamos a pasar esta etiqueta, como ven, pues el texto pasa la etiqueta, entonces nosotros también podemos hacer lo mismo, editar la anotación. Acá lo podemos hacer de esta manera. Las etiquetas tienen esa facilidad. Desde que está ya puesta en el proyecto, no es necesario abrir una nueva plantilla. Claro, lo podemos hacer, pero desde acá podemos editar la familia. Entonces, si nosotros editamos la familia, nos lleva directamente a la ventana que es similar a donde trabajamos el eje. Pero ¿qué pasa acá? Nosotros debemos de hacer los cambios necesarios y luego guardarla para que sea un archivo independiente, para que no dañe el archivo por defecto. Entonces, pasa lo mismo que hicimos con el eje. Podemos borrar esto, borrar todas estas líneas y hacer un nuevo símbolo. Igual acá en crear, en línea, nosotros ya podemos, mediante las herramientas de dibujo, poder dibujar un nuevo símbolo. Estas medidas que están acá siempre en las anotaciones vienen en milímetros. Lo mismo que vimos en la norma, que todo estaba normado por milímetros. Entonces siempre que vamos a editar una familia de anotación, por ende va a venir en milímetros. Si quieren lo vemos acá. Miren en longitud, milímetros. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos las normas, porque en los programas están, digamos, sus directrices vienen pues de esas normas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí ya le cambiamos. Si nosotros queremos cambiar el texto, de igual manera lo podemos hacer. Editando el tipo, podemos hacer un texto más grande, podemos hacer un texto más pequeño, dependiendo de lo que necesitemos. Pero ¿qué pasa si esta etiqueta que era para muro, nosotros queremos agregarle que nos diga otra información? También lo podemos hacer. Podemos ir a crear y creamos un texto de etiqueta. Lo voy a hacer un ejemplo. Y acá agregamos qué queremos nosotros que nos dé de información. Nos puede dar la anchura, nos puede dar el costo, el código de montaje, la descripción. Por lo menos acá en el costo es bastante importante. Cuando nosotros agregamos el costo a esta etiqueta es porque previamente, cuando hicimos el muro, le agregamos cuánto costaba por metro cuadrado o incluso solo por material lo podemos hacer, cuánto lo lleva y calcular todo el material y poner el costo por alguna longitud. Entonces ya cuando necesitemos hacer las tablas, pues Revit lo va a interpretar todo porque eso es lo que ya se ha puesto. Entonces nosotros si colocamos costo y lo cargamos, acá pues podemos poner un símbolo X, nada más es para poder aplicar el texto acá.
Pero ¿qué pasa si yo cargo la etiqueta ahorita? Ahorita no me va a generar ninguna información porque yo a ese muro no le puse ningún costo, entonces no va a generar ninguna información. Pero si nosotros nos acostumbramos a generar información a cada elemento de Revit, a las puertas, a las ventanas, a los muros, por muy tedioso que sea al principio, pero al final vamos a ver grandes beneficios en el flujo de trabajo, grandes beneficios en cuantificación, en presentación e información. Entonces, este es un programa muy bueno, la verdad, que ayuda mucho, pero a veces tenemos un concepto mal errado de él y por eso es que no logramos sacarle el 100% de eficiencia. Vamos a seguir con esto, lo vamos aquí a cargar al proyecto. Voy a sobreescribir la versión existente y vean cómo ya cambió. Lo que me faltó fue editar el texto. Entonces esto nosotros lo podemos hacer con cualquier etiqueta. Si se dan cuenta es el mismo proceso. En cuanto a los ejes y las secciones, ver cómo está compuesta y editar su plantilla de familia y crear su familia. En cuanto a las etiquetas, pues dependiendo nosotros qué es lo que vamos a anotar, si van a ser muros, puertas o ventanas en nuestro plano de acabados, así vamos a establecer la simbología para esta etiqueta. Entonces, así es como se maneja. Si nosotros nos ponemos a editar todas las anotaciones, no nos alcanzaría la noche para terminarlas, pero el flujo de trabajo es el mismo. Prácticamente todo lo que hicimos con el eje, lo que hicimos con la etiqueta, así se editan las demás. Entonces, por eso es que solo vamos a realizar 2, porque si ustedes entendieron el concepto, entendieron la diferencia entre una familia y una plantilla, para qué sirve cada cosa, lo van a poder aplicar en sus proyectos. Vamos a dejar un espacio para algunas dudas, las podemos resolver. Sí, aquí Jorge nos dice, disculpen, ¿nos compartirán la grabación del curso? Sí. Y sí, se les dará los que para no, digamos, los que no quieran o algo así, si quieren los que quieran esta presentación, el video, pues pueden dejar su correo aquí en el chat y así a nosotros ya no se los mandamos a todos, sino que solo a los que estén interesados. También Cindy nos pregunta cómo se agregan los sombreados en las anotaciones. Vamos a editar uno nuevo. Vamos a hacer otro eje, Cindy. Vamos a hacer un eje con sombreado. Entonces hacemos el mismo proceso. El mismo. Nos vamos aquí a archivo. Nos vamos a nuevo. Otra vez familia. Y buscamos acá en anotaciones. Lo mismo. Extremo de rejilla métrico. Otra vez. Y volvemos a crear el eje, ¿verdad? Entonces leemos siempre porque esto nos da las directrices para nosotros poder entender y qué es lo que vamos a trabajar y cómo desarrollar el elemento. Pero los sombreados es bastante fácil. Nos vamos acá a crear, en la ficha crear, en el panel de detalle, nos vamos primero acá a línea, lo podemos hacer de una vez con región rellenada, pero a veces es más fácil después solo clicar las líneas. Entonces nos vamos a detalle, línea, se habilita la herramienta de dibujo, y acá al centro empezamos. Vamos a dar 4 milímetros. El mismo proceso que hicimos con el eje anterior. Mismo. Luego en modificar, hacemos un offset de 1 milímetro. Y luego vamos a hacer las líneas que van a dividir ese sombreado. Vamos a dar acá 3 milímetros. Acá 3 milímetros. Acá 3 milímetros. Y acá 3 milímetros. Entonces ya tenemos nuestro eje. Ahora vamos a aplicar el sombreado. Entonces nos vamos a otra vez a la ficha crear. Y luego acá en el panel de detalle vamos a región rellenada. Entonces es una región rellenada uniforme. Y nosotros con esta herramienta que vemos acá, que es verde, ya solo es para clicar las líneas que ya tenemos hechas y ya las va a identificar. Entonces ahí ya las identificó. Y nosotros ya solo es cuestión de que acomodemos dónde es que va a ser sombreado. Entonces acá ya vemos que está la parte sombreada. Le podemos el clic del chequecito y aparece la parte sombreada. Revit, cabe destacar que es
prácticamente el mismo flujo de trabajo para hacer todo lo que es la herramienta de dibujo. Existe el trim, las líneas, el offset, es lo mismo, tal vez lo que cambia es la forma en que se representa, porque en AutoCAD pues tenemos aquí todo un fondo negro, pero son las mismas herramientas de dibujo. Las de AutoCAD a veces son un poco más flexibles en cuanto a las curvas y este tipo de cosas, pero igual Revit también lo permite, solo con un poco de paciencia. Entonces acá, como podemos ver, ya aplicamos el sombreado y vamos a guardar esta familia también. Vamos a poner como nombre sombreado 1, que solo tiene un lado. Y lo vamos a cargar al proyecto. Acá nos pregunta, ¿dónde lo queremos cargar? ¿Al proyecto que estamos trabajando o a la etiqueta de muro? Porque yo no, si se dieron cuenta en el paso anterior, solo le di cargar, no le di cargar y cerrar. Entonces la etiqueta se quedó abierta. Entonces acá hacemos el mismo proceso. Editar, duplicar y creamos otro eje. Ya tenemos otro tipo de eje. Dos que vamos creando y el que viene por defecto de Revit. Ya tenemos 3. Entonces acá en símbolo volvemos a aplicar. Sombreado 1. Vas a ver cómo cambia. Entonces ahí ya cambia. Lo que faltó pues fue agregarle el texto, pero en este caso era solo para explicarte cómo era que se agregaban los sombreados. Es bastante fácil, no es algo complicado. Solo es de ubicar dónde están las herramientas. Para los compañeros que ya utilizan Revit, porque los compañeros que están conectados, hay muchos que si bien son de primer año, hay otros que van a mitad de carrera, otros finalizando y algunos que en obra, que ya no llegan a la universidad, pues ya terminaron su pensum, ya cerraron. Entonces acá les voy a explicar algo para que mejoren su flujo de trabajo en Revit. Regularmente cuando hacemos los trabajos, los proyectos de diseño de algún trabajo, acá en los planos de planta, acá mismo hacemos todas las anotaciones, como estoy haciendo yo en este caso. Pero por eso es que Larisa les explicaba que si nosotros queremos documentar el proyecto ya para imprimirlo, nosotros debemos duplicar estas vistas. Duplicamos estas vistas y le generamos una categoría de anotación. Entonces van a ser independientes. Estas vistas nos van a quedar sin ninguna anotación y las nuevas que las hacemos ya nos quedan como anotación. Entonces así es como se trabaja aquí en Revit para tener un proyecto ordenado. Porque si no, pues se nos genera el mismo desorden de AutoCAD de tener todo en el mismo archivo. Entonces siempre debemos de establecer flujo de trabajo para poder saber dónde documentar y dónde no. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, ahorita ya mandaron los correos los que lo necesitan. Y Rocío pregunta si le podemos pasar el programa de Revit. Sí, eso les voy a explicar cómo. Ahorita si quieren, damos por finalizado el taller y vamos a pasar ya a la última parte, que es un poco para que podamos aprender todos, tanto los compañeros que están en el inicio de la carrera, como los que van a mediados de la carrera, como los que ya han finalizado, porque creo que es algo bastante importante que debemos de tener noción, porque ahorita, en los tiempos que estamos, pues la moda de Revit, yo sé que muchos han escuchado la moda, que Revit es la moda, BIM es la moda, Twinmotion ahora es la moda, ya estamos dejando por un lado Lumion y todos Twinmotion, entonces se han generado conceptos un poco erróneos que nos afectan a nuestra formación profesional. Entonces, vamos a dar aquí por finalizar y vamos a pasar a una presentación en la cual yo creo que nos va a servir mucho a todos los que estamos presentes. Solo hay una pregunta que dice, Cindy, al duplicar las vistas, lo que se cambia en el original, ¿también se modifica en la copia? Sí, sí, exactamente. Digamos, cuando uno duplica las vistas, solo es por el proceso de documentación, pero si uno en las originales hace algún cambio, el cambio se actualiza. Solo otro paréntesis. En dado caso que
si a fin de semana, la otra semana, ustedes no les llegó el correo, si los que solicitaron el video, pues pueden escribirnos ya sea a nuestro número de WhatsApp o al correo que estaba ahí en la información, porque a veces los correos rebotan. Entonces, por dado caso, si no les llega, pues nos pueden escribir para que se los mande. Bueno, vamos a empezar con la última parte, que es prácticamente un pensamiento que tuvimos con los compañeros. Vamos a ver. Como les pues tenemos la bendición de tener compañeros de primer año, compañeros de mediados de carrera, compañeros que ya finalizaron, que ya solo están en proceso de PPS, o algunos que este año cierran. Pero ustedes no me dejarán mentir que puede que alguno de nosotros lo haya dicho en la carrera, en la facultad, o que haya escuchado a compañeros que lo dicen. Yo sé que han escuchado esta frase que dicen, Revit lo hace todo. Por eso a mí me gusta Revit, porque hace plantas, fachadas, secciones y 3D. Entonces, yo sé que no me dejarán mentir que lo han escuchado en la facultad de algún compañero, o a veces nosotros lo hemos dicho también. Entonces, ¿qué pasa? Si bien Revit, obviamente sí te permite trabajar plantas, permite trabajar secciones, te permite trabajar el 3D, y uno se ayuda mucho, pero si nosotros no idealizamos esta frase y la hacemos parte de nosotros, pues estamos haciendo un gran daño. Porque prácticamente si nosotros analizamos esta frase, Revit lo hace todo. ¿Qué pasa con esta frase? Que nosotros le estamos dando todo el poder a Revit, nosotros le estamos cediendo todo el poder, y todo lo que vamos a aprender a lo largo de nuestra carrera, lo que hemos aprendido, lo estamos dejando de lado. Porque al momento de nosotros hacer parte de nosotros esta frase de Revit lo hace todo, entonces nos confiamos de que Revit nos soluciona todos los problemas, y eso nos lleva a un estado de confort en el cual sabemos que Revit lo soluciona todo y no investigamos, no indagamos y empezamos a cometer errores. Entonces, este pensamiento de que Revit lo hace todo es bastante erróneo porque nos limita a investigar y a aprender, pero sobre todo nos lleva a cometer errores y a dudar del conocimiento. Vamos a ver, hay muchos ejemplos de esto que vamos a hablar, pero les voy a mencionar dos. Y si ustedes se identifican con esto que voy a mencionar, sería bueno que lo escribieran ahí en el chat, porque así podemos aprender todos. Hay muchas veces que estamos trabajando en Revit y nosotros estamos trabajando en nuestro proyecto y todo, pero nos confiamos a que Revit lo hace todo. Entonces venimos nosotros y calculamos nuestras gradas. Miramos nuestra altura de piso a piso, calculamos el número de contrahuellas, y como nos confiamos de que Revit lo hace todo, cuando ya hacemos las gradas en Revit, nos sucede este error, que las gradas no llegan al nivel. Entonces no sé si a alguno les ha pasado, sería bueno que comentaran acá en el chat si les ha pasado de que las gradas no les llegan y no saben cómo solucionarlo. Entonces, como les digo, cuando nosotros hacemos esta frase de que Revit lo hace todo, nos limitamos a investigar. Entonces empezamos a dudar de nuestros conocimientos. Empezamos a decir, ¿será que el catedrático me enseñó bien a calcular las gradas? Porque aquí no me llegan y como Revit lo hace todo, entonces empezamos a dudar. Entonces, ¿qué pasa? Y es porque no hemos entendido cómo es el flujo de trabajo del programa. Nos hemos confiado a que Revit lo hace todo y no hemos investigado. Cuando tus gradas no llegan al nivel que tienen que llegar, eso no quiere decir que tu profesor te haya enseñado mal o que tú lo hayas calculado mal. Tus gradas están bien calculadas, pero tienes un concepto mal errado del programa, un concepto que no te deja avanzar o no te deja investigar. ¿Qué es lo que pasa? Que las escaleras o las gradas, estas van ancladas a una viga o a una solera. Y como no las hemos hecho en Revit, nuestras escaleras o gradas nunca van a llegar al nivel que tienen que llegar. Entonces cometemos errores. Cometemos errores de que empezamos a agregar una huella más, empezamos a agregar una grada más o un descansillo, o desfasamos estas gradas, las desfasamos
la medida que nos falta y empezamos a hacernos bolas con el proyecto y todo eso perdemos bastante tiempo. Entonces, no hemos entendido cómo funciona el proyecto, pero es por lo mismo de que hemos adoptado este concepto de que Revit lo hace todo cuando no es así. Entonces nos limita a investigar. ¿Alguien está levantando la mano, Larisa? ¿Podrías habilitarle para que nos pueda comentar? Sí, y no sé, ahí pueden activar su micrófono, no sé quién es el que está haciendo la pregunta. Si no, continuamos. Como les decía, entonces cuando nosotros adoptamos este concepto de que Revit lo hace todo, nos limitamos a investigar, nos limitamos a aprender, nos estamos haciendo un gran daño porque estamos cediéndole todos nuestros conocimientos a Revit. Entonces todo lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera o lo que estamos por aprender, lo estamos poniendo en duda. Lo estamos poniendo en duda porque Revit no lo hace. Cuando nosotros, con la capacidad, con lo que hemos aprendido a lo largo de los años, nosotros tenemos esa capacidad para dominar Revit, para dominar las herramientas que el programa provee. Claro, Revit es un programa bastante inteligente, bastante intuitivo, pero siempre debe ser dominado por los conocimientos y los conceptos de una persona. Entonces, otro error muy común, y si hay algunos catedráticos acá, pueden comentar si les ha pasado con sus alumnos. Yo aquí sí soy sincero y les digo que yo también cometí el error que en mis proyectos de diseño muchas veces las ventanas que estaban por encima del nivel de corte no se veían. Entonces el catedrático, ¿pusiste ventanas? Y yo le decía, sí, miren en las fachadas, aquí las coloqué, pero Revit por el plano de corte no las identifica. Por lo mismo de que yo también cometí el error de decir que Revit lo hace todo. Y entonces me limité a investigar porque Revit no me muestra las ventanas que están arriba. Entonces hay una herramienta. Acá vemos una herramienta. Si nosotros vamos a vista de plano, en región de plano, podemos establecer una región y podemos establecer el nivel de corte para una región en específico. Entonces, todo tu plano puede estar a un corte, pero si hay una ventana o algo que necesites mostrar que está por encima del plano de corte, también Revit te lo puede mostrar. Entonces, prácticamente esta idea y este pensamiento que tuvimos con los compañeros era para, como dice la primera diapositiva, para romper eso de que Revit lo hace todo, porque no es así. Entonces, pusimos estos dos problemas porque son problemas muy comunes. El de las escaleras es un problema bastante chistoso porque a veces, como no sabemos cómo funciona el proyecto y el programa y qué nos faltó, y nos preocupamos por pasarlo a Lumion, por pasarlo a Twinmotion y por hacer render y cosas bonitas, pasamos el modelo así. Y luego pues se nos ocurre hacer un render donde se ven las escaleras y cabal se ve que no llegan. Entonces, el render pues está muy malo, puede que se vea muy bonito los acabados, que le apliquemos V-Ray o lo que sea, pero lo que nos está diciendo es que nos están matando a nosotros como profesionales porque se muestra un elemento que no se puede construir. Entonces, por eso es importante que dejemos, si tenemos este pensamiento o hemos escuchado, que no lo adoptemos. Revit no lo hace todo. Revit lo va a hacer todo siempre y cuando tú domines la herramienta, siempre y cuando tú indagues y siempre y cuando tú, mediante tus conceptos, mediante tus habilidades y tu experiencia, domines la herramienta. Pero que Revit solucione problemas solo por arte de magia, no lo va a hacer. Vamos a pasar ahora, entonces, el pensamiento de que Revit lo hace todo nos limita a aprender y a sacarle los beneficios a Revit. Nos limita a perdernos de la maravilla de programa que es Revit, porque creemos que lo hace todo y no nos quita esa motivación de investigar. Entonces, yo acá los motivo a todos, si ya salieron de la U y ya están en obra, hay tiempo para aprovechar y ejecutarlo en las oficinas donde estén o para proponer cosas nuevas, para, digamos, de alguna manera poder ayudar a la empresa donde están a manejar un flujo de trabajo que sea más eficiente, pero investigando, estudiando, certificándonos, porque Revit es una herramienta muy poderosa, pero siempre y cuando nosotros investiguemos. Entonces, si uno tiene el pensamiento de que Revit solo hace
3D, solo hace plantas, solo hace fachadas. Entonces es un concepto muy pobre porque le estamos sacando solo el 10% de todo lo que ofrece Revit. Entonces nos estamos perdiendo del 90% de los beneficios que tiene. Entonces nosotros como compañeros queremos motivarlos, queremos que ustedes aprendan, que olviden ese concepto de que Revit lo hace todo y que empiecen a buscar beneficios de la herramienta. Por lo menos acá en la parte de la izquierda podemos hacer análisis de vientos, análisis para ver si la ventilación es cruzada, la temperatura, cómo afectan los vientos en la posición donde estamos realizando el proyecto. Acá en la parte de la derecha, un análisis energético. Y en toda la parte de abajo tenemos la cuantificación de acero, el proyecto estructural. Posteriormente de este proyecto estructural se van a sacar los detalles, se van a sacar toda la planificación, todas las cuantificaciones. Entonces, si nosotros empezamos a investigar, empezamos a indagar, empezamos a poner el interés de querer aprender el 90% más de lo que ofrece Revit, yo les aseguro que ustedes, si están iniciando la carrera, tienen todos estos años para aprender. Si hay compañeros que ya están trabajando y quieren aprenderlo, yo les aseguro que les van a encontrar muy buenas oportunidades, tanto aquí en el país como fuera, porque actualmente pues todo esto de la metodología BIM, todo esto de Revit, se está actualizando mucho y muchas personas, muchas empresas quieren empezarlo a usar. Entonces, si logran encontrar a una persona que lo domine y que ayude en la eficiencia de los proyectos, creo que va a ser el éxito porque muchos vamos a poder encontrar oportunidades maravillosas. Pero sí debemos de investigar e indagar. Los renders son muy bonitos, los renders son bonitos, hacer recorridos, ponerle música, pero a eso se le conoce como Hollywood BIM, porque es algo para mostrarlo, algo bonito. Pero lo esencial de este programa es que podamos sacarle el mayor beneficio constructivo, el mayor beneficio de información. Ya la última parte, esto es para que lo sepan, algunos compañeros que ya tienen varios años utilizando las herramientas de Autodesk. Antes era muy fácil poder descargar un producto de Autodesk de forma gratuita, pero a partir de este año, como en marzo, la metodología cambió. Antes, cuando uno descargaba un programa de forma gratuita con versión de licencia estudiantil, te daban licencia para 3 años, pero ahora solo te dan para 1 año. Pero antes era mucho más fácil descargarlo. Tú te podías registrar con cualquier correo, pero ahora tú debes demostrarle a Autodesk que tú eres estudiante. Debes demostrarle, entonces ya no te va a dejar registrarte con cualquier correo, entiéndase Gmail, entiéndase Yahoo o cualquier otro correo. Entonces tú debes de registrarte con un correo estudiantil, entiéndase un .edu, todos los que son estudiantiles. Entonces cuando tú te registras con un correo estudiantil, Autodesk te solicita que tú le envíes tu número de carnet o tu dire de inscripción o algo que a ellos les haga constar que tú estás inscrito en la universidad, en el colegio o en un programa estudiantil. Para de esa manera él ya comprueba de que tú estás inscrito en un programa estudiantil y que por ende vas a utilizar los programas para formas didácticas y formas de beneficios de estudiante. Pero ahora, pues, él te va a proveer igual los productos, pero con la licencia solo para 1 año. Entonces, eso es importante que conozcamos que la metodología, pues, de la estudiante ha cambiado y que ahora para poder registrarnos, pues, es mediante un correo educativo, ¿verdad? Mediante un correo de la universidad, del colegio o de una escuela educativa. Ya no lo va a permitir con cualquier otro correo. Cuando tú te registras con un correo educativo, este es mi ejemplo, ya él te da acceso para que tú puedas obtener todos los productos, pero con licencia de 1 año nada más. Ya la licencia de 3 años ya pasaron a la historia, ahora solo es por 1 año y solo con correos educativos. Bueno, compañeros, entonces esto es prácticamente el taller, todo lo que queríamos trabajar, desde las anotaciones, su importancia, ver cómo estos símbolos y etiquetas tan pequeños tienen un gran significado para la obra, ya que influyen en costos, influyen en procesos, luego ver flujos de trabajo, luego ver diferencias entre un programa y otro,
posteriormente ver cómo se editan en Revit, y por último, pues, este pensamiento que tuvimos con los compañeros de poder quitar ese paradigma de que Revit lo hace todo y sobre todo motivarlos a que aprendan, motivarlos a que estudien, que se certifiquen, porque como les comentaba, yo les apuesto que si ustedes se certifican, indagan, investigan, van a encontrar muy buenas oportunidades.